La pobreza en que viven los pueblos indios al final del siglo XX los ubica en una situación de extrema debilidad. No obstante los siglos de opresión y miseria en nuestro país, existen en la actualidad alrededor de 56 grupos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. En el censo de 1990 se asegura que la población india de nuestro país es de 6.411.972 habitantes, aunque varios estudiosos hablan de aproximadamente 15 millones de personas. El 70% de los indígenas del país viven en municipios rurales y fincan su subsistencia en las actividades primarias, el 95% radica en localidades clasificadas como de elevada marginación, con la consecuente escasez de servicios públicos, carencia de fuentes de trabajo, bajos ingresos, precariedad y exclusión. Las condiciones de la vivienda india son muy precarias. Esto quiere decir que mientras que a nivel nacional el 87.5% de las viviendas dispone de electricidad, 79.4% de agua y 63.6% de drenaje, solo el 54.3% de las viviendas indias dispone de electricidad, el 38.1% cuenta con agua entubada y 15.7% poseen drenaje. La extrema miseria en la que viven los pueblos indios no es un factor que los inmovilice. Por el contrario, los coloca en una situación en la que se ven obligados a actuar para conseguir lo necesario para vivir. En estas condiciones de miseria, los pueblos indios se enteran de que los gobiernos iberoamericanos se preparan a iniciativa del gobierno español para festejar los 500 años de la llegada de los europeos a tierras americanas. Conforme se acercaba el año de 1992, fecha señalada por los gobiernos iberoamericanos para festejar la hazaña de Colón, los pueblos indios prestan poca atención a dicho evento, porque su preocupación se centra más en conseguir lo necesario para subsistir. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que pueden aprovechar la coyuntura del quinto centenario en su favor, los pueblos indios le imprimen una nueva lógica a sus luchas y una nueva dinámica a sus organizaciones. Para ser los actores de la coyuntura, los indios se constituyen en cooperativas, consejos de abasto, frentes de pueblos y coordinadoras. Se organizan para buscar alternativas a la crisis económica. La social productora de café maíz, porque efectivamente estábamos atendiendo en la área de producción de maíz, en la área de producción de café. Sí, fue entonces, en 1989, iniciamos a copiar en el primer año de la comercialización de café, logramos ejercer 850 millones de pesos. Pues tuvimos buenas y amarga experiencia en la primera comercialización de café, ¿no? Y eso más que nada es debido a la rotura de la OIT, o sea, Organización Internacional del Café, sistema de cuotas de exportaciones. En el primer año que iniciamos a comercializar café se rompe el convenio y la mayoría de la comunidad que participa o que opera en este programa somos comunidad indígena de lengua tlapaneca y mixteca. ¿Sí? O sea, pues aquí hemos adquirido buenas experiencias y malas experiencias, ¿no? Y para protestar contra la celebración oficial del quinto centenario.
La búsqueda de opciones y sus reflexiones sobre las condiciones que los oprimen hacen que los planteamientos indios se politicen. Nuevamente estamos en marcha, nuevamente nada nos detiene y llegaremos a nuestro objetivo, al zócalo de esta ciudad, la concentración de varios estados de la República, de varios estados de nuestro país, contra la desaparición del ejido. Ya no más latifundios, ejido sí, para el campesino. La tierra es de quienes la trabajan. Esto no es más que el resultado de una contrarrevolución iniciada hace 50 años y que hoy Salinas de Gortari quiere atribuirse ese triunfo. La politización de sus reclamos obliga al gobierno a actuar en tres frentes. Crea el Programa Nacional de Solidaridad. Promueve la constitución del Consejo Indio Permanente y modifica el artículo 4 de la Constitución. La política indigenista de Salinas de Gortari parece recoger las principales demandas del movimiento indio. Sin embargo, esto no es así. Este interés del gobierno busca mediatizar la lucha india y mostrar en el extranjero una aparente preocupación del régimen por este sector de la población. El gobierno mexicano considera que la coyuntura del quinto centenario es una buena oportunidad para recuperar su liderazgo en Latinoamérica y para convertirse en su interlocutor ante Europa. Para conseguir su propósito, el gobierno organiza las cumbres de Iberoamérica como una medida para contrarrestar las intenciones españolas de convertirse en la intermediaria de América Latina ante el viejo continente. Pero no todo le sale bien al gobierno. Estamos aquí presentes en esta Asamblea Nacional Agraria para encaminar nuestros esfuerzos y para decirles al pueblo de México que Zapata cabalga de nuevo en el espíritu de esta Asamblea, compañeros. ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Villa! ¡Viva Villa, cabrón! Compañeros, en esta larga lucha de los pueblos, en esta larga lucha de los campesinos, han quedado compañeros en el camino. En memoria de nuestro general Emiliano Zapata, en memoria de nuestro compañero Rubén Jaramillo, en memoria de nuestro compañero Emilio Domínguez, del compañero Arturo Álvarez, de muchos otros compañeros de las organizaciones aquí presentes, les vamos a pedir un minuto de silencio y que nos pongamos de pie. ¡Que viva Villa, compañeros! ¡Que viva Zapata! El Programa Nacional de Solidaridad se diseña básicamente para tratar de paliar los efectos más devastadores de la crisis económica y de las políticas de ajuste sin erradicarlos. El programa es muy importante no solo por los beneficios que lleva a la gente más necesitada, sino por el impacto político que tiene en la población. Aunque el Pronasol no es un programa exclusivo para los indios, el gobierno insiste en que este sector de la población es el que vive en la mayor pobreza extrema. De ahí la gran cobertura que dice desplegar en las comunidades indias. No obstante las grandes cantidades de recursos que el gobierno dice canalizar a los pueblos indios, lo cierto es que esos recursos no logran resolver sus problemas ancestrales
ya que sus dificultades no tienen que ver únicamente con cuestiones de dinero. La modificación del artículo 4 de la Constitución se consigue con mucha dificultad, especialmente por la oposición de los diputados priistas. La adición del párrafo primero a dicho artículo no responde a las expectativas de la mayoría de las organizaciones indias. La adición del artículo 4 de la Constitución consiste básicamente en que el gobierno reconoce los derechos culturales de ese sector, pero deja de lado sus reclamos sobre territorio, la autonomía y el autogobierno. El gobierno reforma el artículo 4 no tanto porque le interesen los indios, sino por la recomendación que le hacen los organismos internacionales que se integran para festejar el medio milenio de la llegada de los europeos a tierras americanas. La reforma del artículo 27 de la Constitución, unos meses después de que se aprueba la adición del artículo 4, muestra las verdaderas intenciones del régimen hacia los pueblos indios. Las modificaciones al artículo 27 consisten básicamente en dar por terminado el reparto agrario, posibilitar la compraventa de los terrenos ejidales y comunales, puertas al capital nacional y transnacional al permitir la asociación entre los inversionistas y los ejidatarios y comuneros. Los cambios en este artículo ponen en peligro la integridad de los territorios y los recursos indios, pues con ellos con mayor facilidad en sus comunidades. El gobierno reforma el artículo 27 de la Constitución, no obstante que firma su adhesión al convenio 169 de la Organización Internacional de la Integridad de los Territorios Indios y otorgarles un estatuto de autonomía. El gobierno apuesta su iniciativa en la creación del Consejo Indio Permanente, pues espera que le de la misma manera que el Congreso Agrario Permanente. La iniciativa de crear el Consejo Indio Permanente forma parte del trabajo que desarrolla a nivel continental el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y que tiene como objetivo central organizar una gran conferencia internacional de los pueblos indígenas en octubre de 1992 en la Ciudad de México. Dicho consejo no logra consolidarse, pues las organizaciones oficiales y las independientes no pueden superar el comité organizador de Canadá. Pensamos que si la coordinadora en este momento, entonces el consejo debe de encargarse de estos trabajos. Y lo hemos, y precisamente antes de que llegara lo estábamos comentando con los compañeros. Pensamos que como conociendo a Genaro como buen luchador no debe de sentir celos. Lo que pasó en Los Reyes precisamente lo que aclaré un poquito antes de que llegaran. La gente en su mayoría que asistió allá es gente no de organizaciones, la mayoría, sí hubo organizaciones de la gente de Genaro. Por eso es que no se pudo, porque ya inclusive se estaba llegando a apaciguar eso, porque los que estábamos ahí, algunos compañeros, antes sino son compañeros, que quede bien claro. A Genaro Domínguez lo conocemos, y qué lástima, yo lamento no haber podido haber terminado la reunión en Los Reyes porque yo me tuve que retirar por situaciones. Si yo hubiera estado, o sea, a lo mejor me hubiera hecho algunos comentarios también porque nos conocemos a todos. Yo a Genaro Domínguez lo conozco no de ahora, que conformamos el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, del cual he formado parte en esto, y hace muchos años que andamos en estas organizaciones. Por intención no podemos permitir que entre nosotros, y esto es muy en todos los países, ¿no? La lucha por el poder, la lucha por los intereses individuales de las gentes, de los dirigentes. Esto se da y es normal también en México que se dé este tipo. Y una condición para nosotros, principio, para participar en esta serie de conferencias, era de que la agenda estaría en las manos de los grupos indígenas. Y eso fue muy, por lo menos desde el principio.
que tenía que ser un evento relevante, que sería decidido y organizado por los mismos indígenas, y digamos del lado tener la certeza absoluta de que sería algo que interesaría a los pueblos indígenas y al cual no se opondrían, porque eso sería completamente. Make sure it'll be just as interesting this afternoon. We will start the gathering here at 1 o'clock, and hopefully we can start the formal discussions at 1:30. Por otro lado, existe en México un comité denominado 92, que es la que organizará propiamente en nuestro país, y esa será la que decida cuál será de la conferencia 92, pero ya estamos trabajando sobre los distintos tópicos, y esta es la aclaración para pedir que se elimine del pliego que circula en manos el punto número 11. Los demás los veo excelentes. Muchas gracias. La Unión de Comuneros Emiliano Zapata, Michoacán, México. Otro punto, debe decirse si se aprueba. Pero antes, compañeros, yo quiero hacer una aclaración a lo que dijo el compañero Melitón de México. En varias sesiones, como él mismo, se aprobó la Ciudad de México para que se llevara a cabo la conferencia 1992. Lo que pasa es que el compañero Melitón quiere entregar nuestro movimiento al gobierno. Él es dirigente de la CNC y viene a decir aquí que ayudan a las comunidades y que trabajan por las comunidades, lo que no es verdad. Él es de Oaxaca. Mi organización Unión de Comuneros Emiliano Zapata atiende comunidades indígenas de Oaxaca. Por tanto, compañeros, no quiero decir más. Yo ruego a la Asamblea que se apruebe el número 11, que no permitan ustedes que el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, al PRI, al gobierno que está en contra de las comunidades, que asesinan, y lo digo porque en comunidades donde atiende mi organización, lleva varios asesinatos. La ENC, que funciona con presupuesto del gobierno. Mi organización es independiente y los comuneros se mueven por sus propios medios. Nosotros no recibimos ni un solo 5 del gobierno. Mi organización atiende a muchas comunidades, pero ellas solas trabajan con sus propios medios. Pido a esta asamblea que se apruebe ese punto y no se excluya. La siguiente declaración que voy a leerles las expectativas y los deseos de las primeras que asistimos a este evento. Declaración Universal de las Primeras Naciones. Nosotros, las primeras naciones y pueblos de América, reunidos en Ottawa, Canadá, convocados por el Comité Indígena 500, acordamos: primero, exigimos a la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
para 1990, la aprobación de la Declaración Universal de los Indígenas y la Declaración de 1992 como el Año Universal de la Dignidad de las Primeras Naciones y Pueblos de América. Segundo, exigimos a los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la ratificación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales para su plena vigencia en cada país. Tercero, exigimos a la Organización de los Estados Americanos, OEA, la discusión y aprobación del instrumento jurídico para los pueblos indígenas de acuerdo a la resolución número AG 1022 de la Asamblea General de OEA, emitida en Asunción, Paraguay en 1989, basada en la coordinación con los representantes de las primeras naciones y pueblos de América, conforme a los derechos fundamentales de estos pueblos. Pedimos y exigimos que la Gran Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, sea la sede de la Conferencia México 92, que se realizará del 8 al 12 de octubre, ratificando la resolución de la 6ª Asamblea del CMPI llevada a cabo en Tromsø, Noruega, en agosto de 1990. 12. Exigimos la creación de una comisión internacional donde estén representadas las 4 direcciones para hacer seguimiento y evaluación de las conclusiones de la Conferencia Internacional Fortaleciendo el Espíritu, así como las actividades relacionadas con el 5º centenario, dado en Ottawa, Canadá, a los 14 días del mes de noviembre del 91. Firman los representantes de las primeras naciones y pueblos indígenas de América, participantes de la Conferencia Internacional Fortaleciendo el Espíritu. Estos problemas obligan al gobierno a desistir de su iniciativa de realizar la conferencia internacional. Ante las dificultades, el gobierno decide apoyar aquellas expresiones indias que no le causen muchos problemas. Es por esto que organiza el primer encuentro continental de la pluralidad y alienta a los grupos de la tradición. También promueve la Asociación de los Médicos Tradicionales. De ahí nuestro enorme beneplácito por el desarrollo de este Congreso Nacional y Encuentro Continental, que se ha debido, entre otras cosas, a un esfuerzo gubernamental de sus organizadores, pero que es necesario que en el futuro encuentre también la congruencia necesaria y el apoyo necesario de los esfuerzos de las propias organizaciones y de la sociedad civil en su conjunto, ya que a la sociedad civil en su conjunto sirve y beneficia. Por ello, con gran beneplácito, hoy, 15 de agosto de 1992, me es muy grato declarar clausurados los trabajos de este segundo Congreso Nacional y primer Encuentro Continental de Médicos Tradicionales Indígenas, que sea para bien de la salud, que sea para el bien del desarrollo y para el bien superior de nuestros pueblos. Muchas gracias. Paralelamente a la iniciativa del gobierno, diversas organizaciones sociales, organismos no gubernamentales de derechos humanos e instituciones académicas formulan una propuesta alternativa a los festejos del 5º centenario. Para ello organizan el primer Foro Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indios en Matías Romero, Oaxaca, en 1989. Se cumplirán 500 años del llamado descubrimiento de América
encuentro de dos mundos o encuentro entre dos culturas. Ante este hecho, los pueblos indios de México y del continente convocamos a reflexionar sobre el real significado de la invasión-colonización y a participar activamente en la campaña 500 años de resistencia de los pueblos indios. Este primer foro sobre derechos humanos de los pueblos indios tiene como objetivo fundamental la recuperación de la dignidad de nuestros pueblos y el repudio a toda forma de discriminación, sometimiento y prácticas colonialistas e imperialistas. En esta lucha permanente por la recuperación de nuestros derechos individuales y colectivos, no estamos solos. Contamos con el apoyo de organismos de defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones campesinas, obreras y populares. El segundo foro lo organizan en marzo de 1990 en Xochimilco, Distrito Federal. Los derechos de los pueblos indios son de naturaleza social, económica, política y cultural. Y en la medida que ellos se reconozcan y se respeten, contemplándose en la Carta Magna de la Nación y entren en el Estado de Derecho, podremos afirmar que el gobierno mexicano responde a las verdaderas aspiraciones indígenas, atiende nuestras necesidades reales y asume su compromiso histórico. Como resultado de estos foros se constituye el Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena y popular en junio de 1990. Una de sus primeras expresiones es su protesta en Iberoamérica, que se realiza en Guadalajara, Jalisco, en julio de 1991. Es que no sale todo. No le da la... No importa. No importa. No importa, a mí me choca que salgan cortados. Los miembros de la comisión que deberán entregar la prensa nacional e internacional para que se presenten a esta unidad. No es una movilización de México solamente, dado que tiene el acuerdo de la Coordinación Continental de la campaña de 500 años de resistencia indígena popular, la cual tiene su encuentro continental en Guatemala del 7 al 12 de octubre próximo. Así como por la firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, la modificación en la legislación nacional responde a la presión que está sufriendo el gobierno mexicano, que hay un interés real de reconocer los derechos históricos de los pueblos indios. Vale la pena señalar que dentro del Consejo Mexicano de 500 años de resistencia indígena y popular, que está constituido por alrededor de 100 organizaciones mexicanas, el motor principal son los pueblos indios. Modificar el artículo 4 constitucional es una iniciativa limitada, que más limitada va a ser si no hay voluntad política para hacer valer en los hechos la legislación que se está anunciando. En ese sentido, pensamos que es obligación del movimiento indio mexicano y de los sectores populares solidarios en ampliar y profundizar los derechos de los pueblos. Los pueblos indios, sin el apoyo de los sectores populares en México, vamos a seguir siendo hostigados, hostilizados, y no vamos a ver las demandas históricas satisfechas. En ese sentido, pensamos que el 92 es una coyuntura importante para hacer valer los derechos históricos de los pueblos indios, no solamente de México, sino de todo el continente, así como los sectores populares.
El Consejo Mexicano organiza un taller para elaborar una ley reglamentaria, el artículo 4 de la Constitución, ya que considera que el gobierno no tiene interés en reglamentarlo y tampoco lo quieren hacer con la opinión de los indios. Esto que tenemos en la mano sí es muy importante que se llegue a aprobar. Aprobado o no aprobado, de todos modos ya tenemos en dónde apoyarnos ideológica y políticamente. Esa es la reflexión que quería hacer. La propuesta de ley reglamentaria la presenta a la Cámara de Diputados en 1992. Sino que tiene que ser un documento que tiene todavía que ser sometido a una mano especializada. Sí. Yo creo que por eso, es pero aquí de lo que se trata es de un acuerdo de tipo general, ¿no? Claro. E incluso ya se ha avanzado en muchas redacciones, ¿no? Sí. Puntual, o sea, también ha sido muy puntual. Como parte de la campaña continental 500 años de resistencia indígena y popular, que se forma en Bogotá, Colombia, en octubre de 1909, el Consejo Mexicano participa en el segundo a cabo en Quetzaltenango, Guatemala, en octubre de 1991. Subirse al escenario, por favor. Son el germen y la lucha y de este continente. ¡Viva las comunidades de población en resistencia! Una memoria milenaria, y esa memoria milenaria tiene que resucitar. Nuestros abuelos dijeron que vendría el amanecer y que vendría la claridad y nacería el sol que por estos 500 años se nos ocultó, el sol que fue tapado por 500 años. Entonces ahora esperemos la aurora, pero con nuestras luchas, con nuestros trabajos, con nuestro sacrificio y jamás traicionar la causa de nuestros pueblos. Uno, pero el resto no, porque aquí son muchas raíces las que nos unen, compañeros. El Consejo Mexicano también participa en el tercer encuentro de dicha campaña que se realiza en Managua, Nicaragua, en octubre de 1992. A la lucha por la unidad. La guerra no nos va a resolver los problemas. Si es verdad que existimos diferentes organizaciones, aquí hay hombres que han combatido con diferentes grupos, pero han dejado su arma para el desarrollo de nuestra región, de nuestro país. Pero ¿dónde está la alternativa cuando no tenemos ni siquiera fuente de trabajo en nuestra región? Cuando hemos dado un voto por una democracia verdadera, no una democracia entre comillas. Tenemos este punto donde dice identidad. ¿Cómo podemos mantener nuestra propia identidad cuando hoy en día nuestra verdad es que si somos un poquito más claros, preferimos decir que somos mestizos o españoles para poder trabajar, porque hay una marginación verdaderamente a la población indígena? ¿Cómo podemos mantener nuestra propia identidad? Como educadora, denuncio estos libros de historia cuando
porque nuestra identidad es reconocer nuestra propia historia para ir avanzando, creando alternativas. Si hemos luchado bajo un sistema de gobierno en 500 años, que si hemos luchado y hemos sobrevivido, es porque somos fuertes, porque somos unidos. Ahora, conocer esta historia es negar nuestra propia identidad. Organizar el tercer encuentro continental era una tarea importantísima. En el año 1992 es el encuentro de la campaña. Es la culminación de un trabajo de hormiga que han venido llevando a cabo más de 1000 organizaciones en los 27 países del continente, articulados con cientos de organizaciones en Europa, Asia y en otros continentes que también han estado articulados a este esfuerzo de la campaña. Entre los objetivos que la campaña se planteó estaban, en primer lugar, recuperar nuestra memoria histórica, pero recuperar esa memoria histórica no para volver a ver el pasado, sino para plantearnos las grandes tareas para el futuro. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 3 años. Hemos venido reflexionando, invitando a distintas organizaciones a reflexionar con nosotros sobre lo que han significado estos 500 años de opresión, marginación sobre nuestras culturas y nuestros pueblos. Y hoy podemos decir que la campaña ha sido exitosa. Uno de los grandes retos de este tercer encuentro continental es conseguir que el movimiento social que se forma en la coyuntura del 5º centenario no se diluya después del 12 de octubre de 1992, sino por el contrario, se fortalezca y avance. Para este mes, el Consejo Mexicano decide organizar las Jornadas de la Resistencia, que como punto culminante tendría la realización de diversas marchas que deberían llegar al Zócalo capitalino para protestar contra el 5º centenario y exigir una entrevista con el presidente de la República para exponerle sus demandas. La primera marcha sale de Matías Romero, Oaxaca, en septiembre. La segunda parte de Chilpancingo Guerrero, el 2 de octubre. Cuando el Consejo Mexicano llega al Zócalo, el día 12, se encuentra que la plaza está ocupada por diversos sectores sociales que lo único que quieren es protestar contra el 5º centenario, olvidándose de las demandas indias. Uno de los sectores que más llama la atención del público en el Zócalo es el de los grupos de la tradición mexica, ya que con sus vistosos atuendos solo se dedican a hacer sonar sus maracas y chirimías y a danzar. No les importa la suerte de los indios.
Muchos grupos de la tradición fueron auspiciados por el gobierno, ya que sus discursos no le inquietan, pues sus planteamientos insisten en imágenes idílicas del pasado prehispánico. ¿Qué quieren manifestar hoy? Pues la resistencia manifestándose. Sin violencia es como una ofrenda. Y nosotros al danzar hacemos una ofrenda, una tlalmanal, a todo. Para el que quiera ver, para el que quiera escuchar, para la misma naturaleza. Entonces es la forma del mexica de manifestarse. Si el mexica nunca agrede, nunca impone, ¿sí? Entonces esto es una ofrenda, es la forma de manifestar. ¡A celebrar! ¡Y no celebrar! ¡Venimos a resistir! ¡Y no celebrar! ¡Me cago en el quinto centenario! ¡Me cago en el quinto centenario! El día 12 de octubre de 1992, en la Plaza de la Constitución, pasa de todo. Las voces de los sectores del movimiento urbano popular, chavos banda, de los teatreros populares, los grupos esotéricos, de los concheros, opacaron la voz de los indios. La manera en que se desarrollan los actos en contra de los festejos del quinto centenario provoca que las manifestaciones que quisieron ser de protesta terminaron convirtiéndose en una auténtica fiesta y también en un tremendo caos. Mientras esto sucedía en el Zócalo capitalino, en otras regiones del país, los indios se manifiestan en contra del quinto centenario. En Chiapas, por ejemplo, los indios dan una muestra de su coraje contenido en 500 años. El famoso tratado, la reforma a la ley y de toda América Latina, en los diferentes rincones de los diferentes países, estamos protestando por la invasión extranjera desde hace 500 años. Los gobiernos de Latinoamérica y los gobiernos europeos hoy están celebrando una fiesta que mal le han llamado el encuentro de los dos mundos. De octubre de 1992, que encierra los 500 años de lucha permanente de nuestros pueblos por la llegada de los europeos con sus pensamientos bien mezclados con la maldad que comenzaron a imponer en estas tierras nuestras, en la tierra ahora llamada América. Ellos impusieron sus palabras, ellos impusieron sus pensamientos, ellos impusieron su religión, ellos impusieron las formas, las estructuras que hoy nos siguen matando.
con la fuerza del ejército español, la fuerza de las armas, impusieron un pensamiento que no era verdad, y el pueblo trataron de apagar poco a poco. Trajeron las bombas, trajeron las pólvoras, bombardearon a nuestros templos mayores, trataron de arrancar nuestras raíces, trataron de quitar nuestras palabras, y decimos hoy, 500 años, no pudieron exterminarnos, hoy nunca podrán hacer. Nos dividieron ya en un tratado de libre comercio con sus expresiones concretas, las reformas internas de nuestras leyes nacionales y las leyes locales. Nosotros entendemos que este tratado de libre comercio, con las reformas reaccionarias de los artículos actuales como quedan por parte Salinas, es una arma de muy alto calibre. No podemos comparar con una bomba o un riflito 22, porque ese tratado, el 27 constitucional, como lo dejan ahora, comenzará a matar desde nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestra familia y nuestra sociedad. Por eso digo que no es un calibre 22, sino es toda una arma que exterminará a nuestros pueblos, pobres en este caso. Seguro que no vamos a permitir, compañeros, la vivencia colectiva de nuestra sociedad, los campesinos, los estudiantes, los obreros, los maestros, las mujeres, los niños. Tenemos que invitarnos a construir una alternativa propia de desarrollo. Tenemos que llamarnos a una unidad verdadera, y esta unidad ya estamos dando los primeros pasos. Aquí estamos hoy, más de 20 organizaciones presentes. Aquí estamos hoy con una tarea de llamamiento general del pueblo para constituir un camino, un rumbo nuestro de pueblo, rechazando todo lo malo que hacen los gobiernos, tanto estatal, tanto nacional e internacionalmente, porque tanto ellos son una cadena internacional, los pobres también somos una cadena internacional, compañeros. ¡Así es! El proyecto salinista apunta a la competencia económica entre los hombres y entre las sociedades. Es decir, aquel que tenga más posibilidades económicas tendrá hoy más posibilidades económicas. Habrá más acumulación de riquezas y los pobres serán más pobres ahora. Y si es así, habremos mucho más pobres, mucho más hombres pobres, y por lo tanto abundarán nuestras movilizaciones, incrementarán los números de aliados a estas causas que estamos hoy reivindicando en esta movilización y las movilizaciones que se llevan a cabo en las distintas regiones del Estado, en los distintos estados de la República y en los distintos estados nacionales de este continente. Hoy, compañeros, estamos discutiendo un proyecto alternativo donde nos lleve hacia una construcción de un verdadero frente de organizaciones sociales en Chiapas. Somos nosotros los constructores, los que cada organización daremos un ladrillo o lo que se necesite para construir esta casa donde
es apagada en la coyuntura del quinto centenario y su reclamo de establecimiento de nuevas relaciones no es entendida. Los indios no logran que el gobierno ni la sociedad comprendieran que sus reclamos de establecimiento de nuevas relaciones, autonomía y autogobierno no pretenden acabar con la nación. No consiguen convencerlos de que lo único que quieren es construir un nuevo proyecto de nación en el que todos los sectores formen parte de él en igualdad de condiciones. El desorden que se observa se debe a que las organizaciones sociales que habían convenido con el Consejo Mexicano de realizar un acto unitario y formular demandas comunes no respeten el acuerdo. Y no lo respetan porque ellas quieren ser protagonistas del acto. No tuvo ningún subsidio, no tuvo ninguna convocatoria a través de la televisión comercial o alguna otra cosa. Esto provoca que los rostros indios prácticamente desaparezcan del escenario. Al terminar el 12 de octubre, los únicos que permanecen en la Plaza de la Constitución son los indios del Consejo Mexicano. Permanecen en la gran explanada porque ellos no quieren solo protestar por los 500 años de opresión. También quieren que sus demandas acumuladas en esos 5 siglos sean escuchadas por el presidente y por la sociedad nacional. Este día es un día solemne, es un día grande, porque por primera vez, después de 500 años de invasión, nos estamos expresando aquí, en el corazón de la patria mexicana. Aquí estamos. Decían que ya no existían los indios, pero aquí estamos y somos muchos, muchos, y seremos más todavía. Cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero las raíces no las pudieron matar. Aquí estamos, pues, los indios mexicanos. El presidente recibe a los indios del Consejo Mexicano y les promete que sus demandas serán resueltas. Sin embargo, sus promesas no se han cumplido. Después del día 12, los pueblos indios piensan que han perdido la oportunidad que la sociedad nacional y el Estado se fijen en sus condiciones de miseria y que muestren un cierto interés en sus demandas. Creen que difícilmente volverá a presentárseles una coyuntura como la que les abrió las celebraciones del quinto centenario. Sin embargo, poco antes de que termine el año de 1992, la declaración de 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas hace que renazcan las esperanzas indias de que su situación aún puede mejorar. El día 12 de octubre de 1992, el presidente de la República se reúne con unos cuantos intelectuales y algunos líderes indios en la residencia oficial de Los Pinos y desde ahí anuncia la puesta en marcha de un gran proyecto para rescatar varios de los vestigios arquitectónicos construidos por los pueblos que el presidente celebra el quinto centenario, muestra el temor que tiene el gobierno hacia los indios de carne y hueso, pues su proyecto arqueológico aspira más a ensalzar a los indios muertos que a los indios vivos. Uno de los sectores sociales que apoya de manera decidida a los pueblos indios en la coyuntura del quinto centenario es el de la Iglesia Católica, que asume la teología de la liberación como doctrina. De producción y de comercialización están... El papel de este sector es muy importante, ya que no solo se solidariza con los pueblos indios, sino que también se convierte en su aliado y en algunos lugares en el promotor y guía de sus procesos.
Cuando el gobierno decide restablecer relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y reconoce a la Iglesia Católica como sujeto de derecho, nunca se imaginó los grandes problemas que le provocaría el sector de dicha iglesia que ha elegido la opción por los pobres. Aquí, allá, nacer por la dignidad. Aquí, allá, nacer por la dignidad. Si Cristo no está muerto, entonces ¿dónde está? Cristo está en el pueblo, exigiendo libertad. Si Cristo no está muerto, entonces ¿dónde está? Cristo está en el pueblo, exigiendo libertad. Unido, jamás será vencido. Unido, jamás será vencido. No obstante que un sector de la jerarquía eclesiástica católica se opone a la labor de la Iglesia Popular y hace todo lo posible por provocarle problemas, los promotores de la teología de la liberación logran constituir procesos indios que sacuden la conciencia nacional, como es el caso de la marcha Xinich, que parte de la región selvática de Chiapas a principios de enero de 1992 y logra llegar a las puertas de la capital del país hasta que el gobierno decide atender sus reclamos. Tenemos que aprender a ser autogestores. Aquí también tenemos que tener cuidado. Sobre esto nos alertan los padres obispos de la región, que a veces surgen por allí entre los burócratas aquellas gentes empleados que ni siquiera son altas autoridades, sino son mozos del gobierno para servir al pueblo. También allí surgen caciques que quieren decidirlo todo por ustedes. Tenemos que tener cuidado, porque a veces corremos el riesgo de que estamos liderando un grupo y corremos el riesgo de vender a nuestro pueblo. No hagan las cosas por el pueblo lo puede hacer. A veces se hacen los comités directivos y allí nada más ahorita hace falta concientización política en nuestro pueblo. Hay que saber hablar de política. ¿Y saben cómo habla Dios? Dios habla de política. Por allí a veces entramos en otros terrenos, en otras ideologías y decimos, es que no tenemos que meternos en política. No tenemos que meternos porque ya estamos metidos. Ya estamos aquí desde que nacemos, estamos metidos en la política. Pero hay que saber hacer política. Y hay que saber también hablar de solamente esos 1000 kilómetros hasta la Ciudad de México. Sigan caminando otros tantos hacia la democracia, otros tantos kilómetros hacia la fraternidad, otros tantos kilómetros hacia hacer la hermandad, hacia hacer un solo pueblo, el pueblo que Dios quiere. Acuérdense esa consigna que hay. El pueblo unido.
promotores de la Iglesia de los Pobres y las comunidades eclesiales de base juegan un papel muy importante en las jornadas del 12 de octubre de 1992, pues facilitan la infraestructura necesaria a los contingentes del Consejo Mexicano y le dan un sentido nuevo al llamado papal de la reevangelización del continente americano. No sirve para nada, la iglesia callada no sirve para nada. La visita del Papa Juan Pablo II en 1993 y su reunión con indígenas en Izamal le imprime una nueva dimensión al trabajo que vienen desarrollando la Iglesia de los Pobres al reconocer que la nueva evangelización no debe ser un proceso de aculturación de los indios, sino que tiene que ser de inculturación, es decir, partir del reconocimiento y aceptación de su cultura. Contra lo que esperan, el gobierno no modifica su actitud hacia los pueblos indios en el año de 1993. Por el contrario, decide tomar las riendas de los procesos de organización india y para ello convoca a sus reuniones a personajes y organizaciones que no le causan problemas. Una vez que está seguro que puede controlar a las organizaciones indias, el gobierno y la UNESCO convocan a la conferencia que no pudieron realizar en 1992. En esta ocasión, el gobierno promueve el seminario Derechos de los Pueblos Indios en el marco de las nuevas relaciones. Uno de los resultados de este seminario es la Carta a Quimpech, o Declaración de Campeche, que es enviada a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se lleva a cabo en Austria. No obstante que el título del seminario habla de nuevas relaciones, el gobierno no hace nada para modificar su actitud hacia los pueblos indios. Tampoco muestra interés en reglamentar el artículo 4 de la Constitución. No hace nada en favor de los pueblos indios, ya que su preocupación central consiste en convencer al Congreso estadounidense para que ratificara el Tratado de Libre Comercio. Su desmedido interés por sacar adelante el TLC hace que el gobierno desatienda a los pueblos indios en su año. Pero no solo el gobierno muestra poco interés por la suerte de este sector. También muchos grupos que en 1992 muestran ciertas simpatías por la problemática de los pueblos indios dejan de prestarles atención. De ahí que el 12 de octubre de 1993, las manifestaciones sociales de los grupos no indios disminuyen, no solo porque ahora no tienen el motivo de protestar contra las celebraciones oficiales, sino porque en este momento no saben bien cuáles son las demandas centrales de los pueblos indios. Por este motivo, el 12 de octubre de 1993,
Quienes se manifiestan en la Plaza de la Constitución son los grupos de la tradición y los sectores urbano-populares. En esta ocasión, la presencia india no aparece en la plaza por ningún lado y al parecer a nadie le preocupa. En el Año Internacional de los Pueblos Indios, la iniciativa social que se constituye alrededor del Consejo Mexicano 500 años no logra superar sus dificultades internas y termina por disolverse sin plantear una propuesta alternativa que le permita al movimiento indio estar a la altura del momento. El Consejo Mexicano 500 años no consigue acercar a la sociedad civil no india con la población india y tampoco logra convencerla de que las reivindicaciones indias buscan refundar el Estado-Nación y revisar el pacto social con nuevas bases. La desintegración del Consejo Mexicano provoca que el 12 de octubre de 1993 la voz de los indios simplemente no se escuche en el corazón del poder político del país. El hecho de que los pueblos indios no se manifiesten abiertamente ese día en la Plaza de la Constitución no quiere decir que desistieran de su propósito de construir un nuevo proyecto de nación. Lo más seguro es que sus reclamos los dejan para una mejor ocasión. Hace un año que con bombo y platillo las autoridades festejaron y conmemoraron el famoso encuentro de dos mundos. Hoy, hace un año que ellos prometieron una serie de cambios para el campo, para nuestros indígenas. Pero hoy, hace un año que se suma a los 500 que ya llevamos sin respuestas. Hoy se cumplen 501 años de represión, de miseria, de hambre para el pueblo. ¡Abajo Diego de Mazariegos! Mientras el gobierno se siente satisfecho porque finalmente el TLC entra en vigor a partir del 1 de enero de 1994 y porque cree que ha logrado sortear los problemas que los pueblos indios le plantearon durante la coyuntura del 5º centenario y en su año internacional, resulta que sus sueños se convierten en pesadilla al comenzar el año de 1994.
Los pueblos indios se encargan contra cualquier pronóstico de sacudir el modelo económico y el proyecto que el régimen ha impuesto en los últimos años. La voz india, que es opacada a la sociedad nacional, que no los gobierna, se vuelve a dejar escuchar para decirle a este país que todavía tiene fuerzas para seguir resistiendo y luchando. Los indios que el 12 de octubre de 1992 bajan de las montañas y marchan ordenadamente por las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, vuelven a aparecer en la escena, solo que en esta ocasión las armas que portan no son los arcos y flechas de ese día. Sino que ahora vienen con armas de alto poder y con la determinación de modificar las relaciones de dominación, explotación e injusticia en los que los ha mantenido el Estado-Nación. Para exponerlo acá, pero desgraciadamente el martes 17 lo asesinaron en Chile. Yo no sé por qué, no entiendo por qué este sistema es tan malo, que mata a todo aquel que obstruye su camino con tal de quedar en el poder. Nosotros hemos quedado desamparados, somos 6 puras mujeres, yo no entiendo, no sé qué pensar. Mi papá siempre ha luchado por el rescate cultural de su pueblo, siempre están en contra de los caciques, siempre ha defendido, pero realmente a su raza. A nosotros nos han dicho que debemos valorar lo nuestro, muchas cosas, ¿no? La gente de mi pueblo se siente desamparada, no sabe qué hacer, piensa que ha quedado sola, piensa que, no sé, no, tantas cosas, la gente está muy enojada, se siente triste, ya no sabe ni a quién acusar, no sé, yo no entiendo por qué asesinaron a mis papás, quiénes fueron solo sé que fue este sistema de Aragón que asesina a todo aquel que lucha por algo, ¿no? Entonces, Bartolomé de las Casas dijo un día que todas las guerras de conquista son injustas, propias de tiranos, que los reinos y señoríos de Indias son usurpados, que las encomiendas o repartimientos son iniquísimos, malos y tiránicos, que están en pecado mortal los que las dan y los que las toman, que el rey no podía justificar las guerras y los robos hechos a los indios, ni los repartimientos, que las riquezas venidas de las Indias eran robadas, que los ladrones no podían salvarse, que los habitantes de las Indias tenían derecho a hacer las guerras a los españoles y a raerlos del haz de la tierra hasta el día del juicio.
y muero por mi pueblo. Desgraciadamente el martes 27 lo mataron. Yo solo pido justicia para